Hola, cordial saludo para todos. Vamos a ver un detalle importante que necesitamos en el momento de improvisar. La primera idea que necesito que quede en sus mentes es que improvisar, señores, improvisar no es inventar. Improvisar es administración o administrar los recursos. Los recursos. Se suele pensar que la improvisación es inventar y hablar sin sentido. No, señores. Antes, por el contrario, improvisar es tener una estructura, muy buen léxico y manejar de la mejor manera posible la información. Entonces, partamos del principio. Tenemos la información, la dividimos por diferentes párrafos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Antesito de eso, quiero que quede claro lo siguiente. Improvisar, ¿qué es? Información, un muy buen léxico y una muy buena estructura. Esto es improvisar. El primer paso, indudablemente, recabar o recoger la información. ¿En qué nos basamos? En las 5W. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, etcétera? ¿Listo? Esa es la base de toda la improvisación. Entre mejor información tengamos, pues mejores recursos podemos manejar. Ahora, las 5W son en determinados momentos insuficientes. ¿En qué nos basamos para recogerla? En las fuentes informativas. ¿Qué se considera una fuente informativa? Una fuente informativa es toda aquella persona que nos provee esa información que podemos corroborar o que podemos certificar. En ningún momento la opinión personal se considera una fuente informativa, a menos que esa opinión personal pues venga de un funcionario público. Y si sucede así, se abren unas comillas y se dice que la opinión personal de determinado funcionario público se considera una fuente informativa si se puede, siempre y cuando corroborar. Pero en ningún momento podemos considerar la opinión de una persona, digamos en las redes sociales, que opina sobre alguna situación específica. Eso no se puede considerar una fuente informativa. Reitero entonces, para improvisar necesitamos una muy buena información. ¿Dónde la recogemos? De las 5W, de las fuentes informativas. Un secreto aquí entre nosotros, una impronta para que ustedes la tengan siempre presente. Entre mayor cantidad de fuentes informativas, mejor la información. Es decir, ustedes toman una fuente informativa, toman otra. De esa manera ustedes pueden tener una muy buena recabación o recolección de información. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces, cuando ya tenemos la información, la podemos o la debemos estructurar mejor. La primera parte es el hecho. El hecho noticioso es lo más importante de la noticia. Para poner un ejemplo, Colombia entra en cuarentena. Esa es la esencia de la información. Es el hecho como tal, esa es la esencia de la información. Luego, a medida que vamos ampliando la información, basándonos en las 5W de nuestras fuentes informativas, vamos ampliando la información, ¿correcto? Entonces vamos ampliando la información, se va haciendo cada vez más amplia. Luego venimos y, de acuerdo a lo que hemos investigado, corroboramos las fuentes que tengamos que corroborar y complementamos la información. Entonces aquí complementamos la información. Y aparte de eso, le vamos agregando detalles. Entonces, estos 4 pasos le vamos agregando detalles. Aquí vienen, digamos, detalles. Si en un momento determinado necesitáramos, por ejemplo, si nos dan, digamos, 5 minutos para hacer una información, pues tenemos toda esta información, todo este recorrido para hacer la información. Pero si nos dicen que en un momento determinado, listo,
en un momento determinado no tenemos sino 3 minutos, entonces los detalles complementarios los podemos quitar y sin embargo todavía tenemos mayor información. Pero nos dicen, no, solamente tenemos un minutico, entonces podemos quitar y todavía tenemos información. Y si nos dicen, tiene solamente 10 segundos para que nos dé un informe, entonces quitamos todos los detalles complementarios, los complementarios y la ampliación de las noticias y de todas maneras tendríamos el hecho, ¿correcto? Entonces, el primer paso es tener la información corroborada de la mejor manera posible. Segundo, debemos tener unos conectores. ¿Qué son los conectores? Precisamente son una serie de palabras o conjunto de palabras con base en nuestro léxico que nos permiten enlazar estos párrafos. Ejemplo, ustedes utilizan mucho uno, lo utilizan tanto que es una muletilla. Claro que sí. Lo utilizan tanto que es una muletilla, pero para no utilizar siempre la misma, utilicemos otro. En la misma forma, desde otro punto de vista, con otra fuente informativa, viéndolo de una manera diferente. Entonces, estos son los conectores. Ustedes pueden tener los conectores que deseen. Ustedes pueden establecer sus conectores de la mejor manera posible. Muy bien, cuando ya tenemos la información, tenemos los conectores, un buen léxico, entramos a esta zona y hacemos un trabajo de improvisación. Entrenar, practicar. Entre más lo practiquemos, muchísimo mejor. Ahora, para llegar aquí, ustedes necesitan otro elemento. Se llama hojita de papel. Escribir a mano esta información. Cuando ustedes redactan esta información que han sacado de sus fuentes informativas, la redactan y las escriben en su papel, el proceso es su mano, su mente, y se filtra en la mente. Pero si ustedes utilizan un celular, entonces, ¿dónde queda la información? En el celular. Y si el celular se les apaga, por esa razón, algunas veces en el proceso de la información y en el proceso de la improvisación quedamos allí como con muy poca información porque se nos apagó el celular. Para que no suceda eso, escribimos en papel, escribimos y redactamos la información de acuerdo a nuestras fuentes. Cuando ya tenemos ese proceso realizado, entonces vamos y estamos en cada uno de los diferentes párrafos. Este sería el número 1, este es el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos obviamente por el principio 1, pasamos al 2. ¿Qué utilizamos? Un conector. Del 2 al 4 o del 2 al 3 sería lo correcto. Pasamos y utilizamos otro conector. Del 3 al 4 utilizamos otro conector. Ahora, vamos a entrenar. Empezamos no por el 1, empezamos por el número 3. Del 3 al 2 pasamos directo y utilizamos un conector. Del 3 al 4 utilizamos otro conector. Del 4 al 1 utilizamos otro conector. Si ya lo hicimos de esta manera, vamos a cambiar para no volvernos monótonos, para tener un poquitico más de recurso. Entonces, empezamos por el número 4 y pasamos directamente al 1. ¿Qué utilizamos aquí? Un conector. Del 1 pasamos al 3. ¿Qué utilizamos aquí? Otro conector. Y luego al número 2 y pasamos y utilizamos otro conector. Ya lo hicimos por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Vamos a inventarnos otro. Empezamos por el 1, por el 2, por el 3 y por el 4, así, utilizando siempre un conector distinto. Ustedes se graban y luego se escuchan. Hacen dos cosas. Repasan la información y de una vez establecen ustedes cuáles fueron sus falencias y vuelven y lo hacen. Pero recuerden, muchachos, lo importante es escribirlo. Administrar los recursos se llama improvisación. Escríbanlos. Escriban palabras claves. Por ejemplo, si van a hacer en el hecho más importante, entonces utilizan la palabra cuarentena y establecen la palabra cuarentena. Del otro parrafito, otra palabra o dos palabras y luego tres palabras y luego cuatro palabras. No necesitan memorizar.
lo que necesitan es administrar sus recursos. De esta manera se aprende a improvisar. Muy bien, nos encontramos en el próximo tutorial. Gracias.